En los archivos del Vaticano, cerrados por siglos, hay una entrega de diario que la Iglesia Católica no desea existir. 30 de octubre de 1501. El maestro de ceremonias papal escribe sobre ver a 50 prostitutas desnudadas en el Palacio Apostólico. Describe candelabras colocadas en el piso. Chestnuts escondidos en todas partes. Las mujeres cruzando las manos y los pies para recogerlos mientras los cardinales observaban. Y algo peor. Un concurso de endurance sexual. Con el Papa autorizando premios para quien pudiera hacerlo más. Esto no fue escrito por enemigos de la Iglesia. Esto fue grabado por Johann Burcher, el propio maestro de ceremonias. Un hombre cuyo trabajo era documentar los eventos del Vaticano. Y lo que documentó esa noche ha asesinado a la Iglesia Católica durante 500 años. Pero aquí es lo que hace que esta historia sea aún más disturbante. Esto no fue ni la peor cosa que hizo este Pope. Los orgullos eran solo la punta del iceberg. Este era un hombre que reconoció a 9 hijos ilegítimos mientras se vestía el crono de papel. Que vivía abiertamente con una maestra de 20 años en las salas sagradas donde le decía más. Que tenía a su propio hijo en la que estiraba en su cama. Que literalmente compró la papalía con cartonadas de silvero, convirtiendo el trono de Santo Peter en algo irreconocible. Por más de un décimo, de 1492 a 1503, un hombre transformó el oficio más sagrado de la cristianidad en su propio reino de sangre y corrupción. Y la Iglesia Católica ha intentado hacer que te olvides de su nombre desde entonces. Ese hombre fue Rodrigo Borgia, el sexto Pope Alexander. Y lo que te voy a mostrar no es propaganda anticatólica. Es historia documentada por los records de la Iglesia. Déjame llevarte a la historia más deprimida de la papalía. Rodrigo Borgia no empezó como un monstruo. Nacido en 1431 cerca de Valencia, España, fue abogado desde su infancia para una carrera de iglesia. Pero aquí es donde comienza la corrupción. Su tío, el cardenal Alonso de Borja, se convirtió en el tercero Pope Caléstico en 1455. ¿Y qué es lo primero que hace el tío Pope? Hace al 25 años Rodrigo un cardenal, no por la sabiduría o la brillancia teológica, sino por la sangre. A los 26 años, Rodrigo tomó una de las posiciones más poderosas en el Vaticano, vicechancellor, esencialmente el jefe de operación del Pope. Durante los próximos 35 años, mientras los popes vinieron y fueron, Rodrigo Borgia acumulaba riqueza, conexiones y secretos. Pero Rodrigo tenía un problema. Las mujeres. Las cuentas contemporáneas lo describen como devastadoramente guapo, con lo que un observador llamó un magnetismo que hizo que las mujeres fueran más poderosas que el año. Incluso cuando era un joven cardenal, sus explotaciones sexuales levantaban los labios. En 1460, el segundo Pope Pius II tenía que escribirle una carta a la sangre. Rodrigo había organizado una fiesta en Siena, donde, según las informaciones del Pope, había bailes inmodestos y numerosas mujeres presentes con esposos cerrados afuera. Pius escribió que Rodrigo se comportaba como si fuera uno de los jóvenes más vulgares. El Pope señaló que este tipo de comportamiento da un pretexto a aquellos que nos acusan de usar nuestro oficio para orgullos. Piense en eso por un momento. Un Pope tenía que decirle a su cardenal de dejar de lanzar fiestas sexuales porque lo hacía parecer mal a la Iglesia. ¿Y qué hizo Rodrigo? Mantuvo las fiestas más silenciosas, pero no se detuvo. A los años 1470, había seguido una relación a largo plazo con Vanosa de Catane, una nobleza italiana. No era su esposa. Era un cardenal, supuestamente celibata. Pero le trajo 4 hijos. Cesare en 1475, Juan en 1476, Lucrecia en 1480 y Joffre en 1481. Y aquí viene la parte sorprendente. Rodrigo no los escondió. Aceptó a estos hijos en público. Incluso le dieron balas de papel para legitimarlos. Un cardenal con una familia abierta. Era imprecedente. Ahora, tal vez creas que esto lo descualifica de ser un pope. Estás equivocado. Porque cuando el Pope Inocente VIII murió en julio de 1492, Rodrigo Borgia tenía algo más poderoso que la piedad.
Tenía dinero. Mucho dinero. Y estaba dispuesto a usar cada ducate para comprar el trono de papel. La conclave de 1492 se convirtió en la elección de papel más corrupta de la historia. Rodrigo no solo bribó a algunos cardenales, sino que los compró a la venta. Al cardenal Ascanio Sforza le enviaron 4 muelos llenos de silva. No metafóricamente. Muelos actuales cargando silva por las calles de Roma al palacio de Sforza. En cambio, Sforza le daría votos a su facción y se convertiría en el nuevo vicepresidente con un ingreso de 10.000 ducates al año. A los cardenales de la familia Orsini le prometió estados y castellos. Al cardenal Pallavicini, la fortaleza de Civita Castellana. Cada voto tenía un precio y Rodrigo lo pagó. Cuando el cardenal Giovanni de Medici se dio cuenta de lo que estaba pasando, le avisó: ahora estamos en el poder de un gato, el más rapacioso que este mundo haya visto. Y si no nos evitamos, inevitablemente nos devorará a todos. Pero era demasiado tarde. El 11 de agosto de 1492, Rodrigo Borgia se convirtió en el sexto Pope Alexander. Literalmente, él había adquirido el trono de Santo Peter. La reacción en Roma fue mezclada. La gente común celebró. Estaban cansados del pobre y corrupto inocente 8. Pero los que entendieron lo que había pasado, estaban asustados. El prechoso reformista Jerolimo Savonarola inmediatamente declaró la elección inválida, llamando a Alexander una herramienta romana elegido a través de Simouni. En años, Savonarola se quemaría por su oposición. Eso es lo que pasó a los que desafiaron al Pope Borgia. Pero los primeros actos de Alexander como Pope revelaron sus propias prioridades. A lo largo de semanas, hizo a su hijo adolescente, Cesare, un cardenal. La ley canónica prohibió esto. Los cardenales eran supuestos ser legítimos, celibatos y cualificados. Cesare no era ninguno de estos. Tenía 18 años, era ilegítimo y más interesado en la guerra que en la teología. Pero él era un Borgia y eso era todo lo que importaba. Durante los próximos años, Alexander apuntaría al menos a 10 de sus familiares como cardenales. Creó 19 nuevos cardenales españoles en total, inundando el colegio de cardenales con sus compatriotas. La institución sagrada que eligió a los pobres se convirtió en un negocio de la familia Borgia. El nepotismo era inolvidable. Su hijo, Juan, se convirtió en duque de Gandía y comandante de las armías papales. Su hijo, Jofre, a los 13 años, se casó con una princesa de Nápoles y se convirtió en príncipe de Esquillas. Su hija, Lucrecia. Hablaremos de sus casas en un momento, porque cada una era un escándalo en sí misma. Incluso sus vecinos distantes y los relativos de sus esposas tuvieron posiciones. Alessandro Farnese, el hermano de su esposa actual, se convirtió en cardenal. Ese mismo Alessandro se convirtió en el tercero del Pope Paul, lo que significa que la corrupción de la Borgia infundó la papacidad por generaciones. Pero hablemos de esas esposas, porque aquí es donde el Pope Alexander V cruzó cada línea concebible de decencia. Después de convertirse en Pope, un hombre de 60 años con el mejor oficio espiritual en Cristo tomó a una nueva amante, Giulia Farnese. Tenía 20 años, estupendamente hermosa y casada. Los romanos le llamaron Julia la Bella, Julia la Hermosa. Pero aquí viene la parte realmente sorprendente. No solo visitó al Pope en secreto, vivió en el Vaticano, en los apartamentos papales, la esposa del Pope adolescente que vivía en la Santa de las Santas. ¿Cómo lo manejó Alexander? Compró a la esposa Orsino Orsini, le dio casas, estados, posiciones lucrativas, esencialmente pagando el hombre para dejar que el Pope duerma con su esposa. Ambassadors contemporáneos escribieron envíos sobre ver a Julia en ceremonias papales sentada cerca del trono del Pope. En 1494 dio nacer a una hija, Laura. El padre oficial fue listado como desconocido, pero todos lo sabían. El Pope había abogado a un niño mientras estaba en la oficina, con su esposa viviendo abiertamente en el Vaticano. El diarista romano Stefano Infesura escribió: no hay más ningún crimen o acto desgraciado que no tenga lugar en el hogar del Ponte, aunque en la Roma de la Renación, donde la corrupción era común, la gente se enojaba, pero Alexander no se importaba, era más allá de la vergüenza.
¿Recuerdan esos 4 hijos con la noce dei Catanei? Como Pope, Alexander no se alejó de ellos. Los trajo al centro de su mundo. Cesare y Lucrecia se convirtieron en sus instrumentos políticos primarios. Y aquí es donde los escándalos sexuales se entanglan con el asesinato político, porque los Borgias no solo rompieron las leyes morales, sino que eliminaron a cualquiera que estuviera en su camino. Déjenme contarles sobre las casas de Lucrecia, porque revelan las profundidades de la depravidad. Su primera casita en 1493 fue a Giovanni Sforza, conectando a los Borgias a la poderosa familia Sforza de Milán. Lucrecia tenía 13 años, pero a 1497 los vientos políticos se cambiaron. La alianza no era más útil, así que Alexander anuló la casita. ¿Los fondos? Clamó que Giovanni Sforza era impotente y que la casita nunca había sido consumida. Giovanni Sforza, humillado y furioso, hizo una acusación. Dijo que el Pope quería que la casita se anulara, no por razones políticas, sino porque Alexander quería a su hija por sí mismo. Que el Pope estaba cometiendo incestos con Lucrecia. También afirmó que Cesare estaba durmiendo con su hermana. Ahora, los historiadores hoy en día generalmente creen que son mentiras de un hombre humillado. Pero el hecho de que estas acusaciones fueron inmediatamente creídas por muchos, te dice lo bajo que la reputación del Pope ya había caído. Durante el procedimiento algo curioso sucedió. Lucrecia fue enviada a una conventa supuestamente para orar, pero rumores se dijeron que ella estaba pregnada. A principios de 1498, un niño bebé apareció en la casa de Borgia. Los romanos le llamaron Infante Romanus, el infante romano. Y aquí es donde se vuelve realmente bizarro. Alexander publicó 2 noticias sobre este niño. La primera, publicó que el bebé era el hijo de Cesare. Pero la segunda, un bebé secreto fue publicado el mismo día y se afirmó que el niño era el hijo de Alexander. ¿Por qué 2 historias diferentes? Algunos historiadores creen que el niño era de Lucrecia, padre de un amante joven llamado Pedro Calderón. Calderón fue encontrado muerto en el río Tíber poco después, casi ciertamente asesinado según las órdenes de Cesare. Los dobles bebés eran la manera de legitimizar a la niña mientras mantuviera alguna debilidad sobre su verdadera herencia. La segunda casita fue a Alfonso de Aragón, duque de Bisceglie en 1498. Esto alió a los Borgias con Nápoles. Alfonso era hermoso, joven y por todos los casos Lucrecia le amaba. Ellos tenían un hijo juntos, pero el amor no significaba nada en el mundo de los Borgias. A los 1500 Alexander y Cesare cambiaron su alianza de Nápoles a Francia. Alfonso se volvió inconveniente. El 15 de julio de 1500 Alfonso fue atacado en los pasos de Santos y Petros. Sobrevivió el golpe recuperándose en el Vaticano. Pero el 18 de agosto, mientras se recuperaba, fue atrapado en su cama. Cesare Borgia después afirmó que había ordenado el asesinato. El hijo del Pope asesinó al hijo del Pope en la ley en el Vaticano y a Alexander le dijo a Lucrecia para parar de llorar y arrancó su tercera casita. Este patrón, la casita, el asesinato, la remarca, fue el camino de Borgia. Pero los escándalos sexuales fueron más allá de las casas políticas. Hablemos de lo que sucedió el 30 de octubre de 1501, el desayuno de los chesnutos. Esto no es rumores o propaganda, esto viene de la diaria de Johann Burcher, el maestro de ceremonias del Pope, un observador típico permanente y reliable. Según Burchard, el Pope Alexander V asistió a una cena en el Palacio Papal. Presentes eran Cesare Borgia, Lucrecia y varios cardenales y nobles. Después de la cena 50 cortesanos prostitutos de alta clase fueron llevados. Ellos bailaban primero vestidos, luego negros. Las candelabras estaban colocadas en el piso y los chesnutos se escondían alrededor de ellos. Las mujeres negras se acercaban las manos y los pies para recoger los chesnutos mientras el Pope y su familia observaban. Luego Burchard describe los invitados que se unieron con los cortesanos para un concurso de sexo. El Pope ofreció regalos, cintas, zapatos, juletas a los hombres que pudieran hacer el acto más frecuentemente con los cortesanos. Dejé que eso se inundara. El Pope, el líder espiritual de la cristianidad occidental, el hombre que afirmaba mantener las llaves a la tierra y al infierno, juzgaba un concurso de endurance sexual en el Vaticano con sus hijos presentes, encargándose de oraciones en el mismo palacio donde celebraba la masacre.
Algunos historiadores han preguntado si el banquete de Chesnutos realmente sucedió exactamente como Burchard lo describió. Quizás lo exageró. Quizás lo entendió mal. Pero Burchard no fue dado a historias malas. Su diario es generalmente una materia de hecho incluso aburrida. Si lo escribió creyó que sucedió. ¿Y dado todo lo que sabemos sobre Alexander V es realmente tan difícil de creer? La corrupción no estaba limitada al sexo. Alexander vendió todo. Oficinas de la Iglesia, indulgencias, anulamientos, legitimaciones, incluso la justicia en sí misma. El embajador venezolano escribió que el Pope vende todo por dinero, incluso justicia. ¿Quieres ser un cardenal? Serán 25.000 ducats. Necesita tu hijo maldito legitimado. Haz una oferta. ¿Quieres que tu enemigo se comunique? Vamos a negociar. El Vaticano había convertido en un mercado donde la salvación estaba a salvo. Usó ese dinero para financiar las campañas militares entre 1499 y 1503. Cesare conquistó mucho de Italia central creando un Estado Borgia. Las campañas eran brutales. Cuando la ciudad de Capua resistió, las tropas de Cesare mataron 6.000 ciudadanos en un solo día. El Pope celebró estas victorias como expansión de poder papal. Pero todos sabían la verdad. Estaba construyendo un reino para su familia. Durante todo esto los excesos sexuales continuaron. Las cortesanas vinieron y salieron de los Vaticanos tan frecuentemente que los romanos bromeaban que era un brófilo. El banco del Pope, Agostino Sigi, asistía a fiestas en las que las mujeres negras servían comida a los cardenales. La corte papal se convirtió en sinónimo con el aborto. Los embajadores extranjeros escribieron reportajes sorprendentes en sus casas. El embajador francés comentó que las mujeres jóvenes son admitidas a las campañas, pero aquí es lo que hace a Alexander V particularmente sorprendente. Ni siquiera pretendía esconderlo. Los popes anteriores que rompieron sus promesas al menos mantuvieron una facada de propiedad. Alexander flotó a sus hijos, a sus maestras, a su violencia. Cuando se criticó, no se arrepintió. Tuvieron a los críticos asesinados o exiliados. El cardenal Della Rovere se fue a Francia para escapar del asesinato. Savonarola fue quemada en el arco. Las familias de Orsini y Colonna fueron sistemáticamente destruidas. Sus tierras confiscadas y dadas a Borgia y a sus padres. El asesinato de Juan Borgia en 1497 revela las profundidades de la disfunción. Juan era el hijo favorito, el duque de Gandía, joven y guapo. El 14 de junio desapareció después de dejar una fiesta. Su cuerpo fue encontrado en el río Tibre y fue atrapado 9 veces. Alexander estaba devastado, llorando por días, brevemente incluso considerando la reforma. ¿Pero quién mató a Juan? Muchos sospecharon que Cesarei, su propio hermano, estaba motivado por la celosidad y la ambición. El Pope parece haber sospechado esto también, pero no hizo nada. En un año, Cesarei había dejado el cardenalato y tomado el lugar de Juan como líder militar de la familia. El fratricidio era solo otra herramienta político en el arsenal de Borgia. En 1503, los Borgia se parecían irresistibles. Alexander tenía 72 años pero seguía vigilando, seguía planificando. Cesarei controlaba mucho de Italia central. Lucrecia se casó con la poderosa familia este de Ferrara. El Pope había sido transformado en una monarquía hereditaria, con planes para que Cesarei finalmente ganara a su padre. Luego, de repente, terminó. En agosto de 1503, ambos Alexander y Cesarei se enfermaron violentamente después de comer en una villa fuera de Roma. Durante días, el Pope sufrió fiebre y vomitación. El 18 de agosto de 1503, el Pope Alexander V murió. Inmediatamente, rumores se distribuyeron que los Borgias habían sido envenenados por su propia poesía, que habían tomado vino de accidente para su hostia, el cardenal Adriano Castellesi. Fue justicia poética. Los poesías se envenenaron. Los historiadores modernos creen que Alexander probablemente murió de malaria, lo que era común en el verano romano. Pero la historia del envenenamiento fue inmediatamente creída porque se encajaba perfectamente con la reputación de los Borgias.
Estos eran personas que usaban el envenenamiento tan frecuentemente que todos asumieron que finalmente se envenenarían a sí mismos. La muerte de Alexander trajo un caos inmediato. Cesare, todavía enfermo, no podía mantener sus conquistas. El nuevo poeta, Julius II, era el enemigo de Alexander y sistemáticamente destruyó el poder de los Borgias. En meses, todo lo que Alexander había construido colapsó. Cesare murió en exilio en 1507, asesinado en una pequeña búsqueda en España. Lucrecia, sorprendentemente, se reformó, convirtiéndose en una ducha respetada en Ferrara, patrona de los artes, muriéndose pacíficamente en 1519. Ella pasó sus últimos años tratando de vivir bajo el nombre de su familia. El contraste entre la muerte de Alexander y una muerte normal de los papeles era fuerte. Cuando se mueren los papeles, sus cuerpos son supuestamente venerados, disparados por los creyentes. El cuerpo de Alexander se convirtió en negro y se hundió tan grotescamente que no podía encajar en el cofre. Se descompuso con velocidad inusual, llenando a los santos. Los Pietres tenían un estancho terrible. Los romanos vieron esto como un signo del juicio divino. El diablo había venido a recoger su propio. Aquí es lo que es realmente asombrante sobre Alexander V. No era una anomalía. Era el punto final lógico de lo que sucede cuando la autoridad religiosa se convierte en poder político, cuando la Iglesia se detuvo de ser sobre la fe y se convirtió en sobre la riqueza y el control. Otros papeles de la renación eran corruptos, pero Alexander lo tomó a su conclusión final. Probó que con suficiente dinero y desesperanza se podía comprar y vender la salvación. El reformista Martín Lutero tenía 13 años cuando Alexander murió, pero la papalía se convirtió en la crítica de la Iglesia católica. ¿Cómo podía la Iglesia afirmar la autoridad moral cuando había sido liderada por un hombre así? La reforma protestantista, que dividió la cristianidad occidental, fue en parte una reacción a los excesos que Alexander embodió. Se convirtió en la historia cautiva, la prueba de que la Iglesia necesitaba una reforma fundamental. Incluso en el católico, el legado de Alexander era uno de la vergüenza y la reforma. El Consuelo de Trent, que resapó la Iglesia católica en respuesta al protestantismo, específicamente objetaba los excesos representados por Alexander como simonía, nepotismo, incontinencia clérica. Las reglas se abrieron, la celibacidad se enfocó más estrictamente, la compra de oficinas era prohibida, la Iglesia intentaba asegurar que nunca hubiera otro Alexander V. Pero aquí es la verdad, casi funcionó. Si Alexander hubiera vivido otra década, si Cesare hubiera sido un poco más afortunado, los Borgias podrían haber convertido la papacidad en su reino hereditario. Italia central se hubiera convertido en una dinastía de los Borgias. La autoridad espiritual de la Iglesia se hubiera convertido en una herramienta para las ambiciones de los Borgias. La cristianidad se hubiera alterado fundamentalmente. Lo que salvó a la Iglesia no era una intervención divina, sino una simple biología, enfermedad, edad, mortalidad. La institución sobrevivió, pero las heridas se mantuvieron. A este día, ningún pobre ha tomado el nombre Alexander 7, 8 o 9. El nombre es demasiado tonto. Cuando la gente dice Borgia, no piensa en contribuciones teológicas o en obras charitables. Piensa en la poesía, la incestión y el asesinato. Hoy en día, en el Vaticano, puedes visitar los apartamentos de los Borgias, donde Alexander vivió y gobernaba. Los hermosos frescos pintados por Pinturicchio permanecen, mostrando escenas mitológicas y bíblicas. Pero, por siglos después de la muerte de Alexander, estas habitaciones se cerraron. Después, los pobres no podían usar espacios tan asociados con la corrupción. Julius II rehusó vivir donde había vivido Alexander, comisionando nuevos apartamentos, los decorados por Rafael que los turistas visitan hoy. Fue más fácil construir nuevos espacios que limpiar los antiguos de sus recuerdos. La posición oficial de la Iglesia Católica sobre Alexander V dice que no denuncia la corrupción, las maestras y el nepotismo. La Enciclopedia Católica admite que, por desgracia, negó los intereses espirituales de la Iglesia. Eso es lo que dice el Vaticano. Él fue un desastre completo. A pesar de otros pobres controversiales que han sido rehabilitados por la historia, Alexander sigue condenado. Él es el pobre que la Iglesia desea olvidar.
Lo que hace a Alexander V particularmente relevante hoy es cómo logró y mantuvo el poder. Él entendió que las instituciones son tan fuertes como las personas que las manejan, que con suficiente dinero y maltrato, cualquier sistema puede ser corrompido, que la gente aceptará casi nada si se normaliza lentamente. Primero, un cardenal tiene maestras, sorprendente pero no imprecedente. Luego, él tiene hijos, inusual pero tolerable. Luego, él se convierte en pobre y trae a sus hijos a la corte, preocupándose sobre qué puede hacer. Luego, Orgen en el Vaticano. A ese punto, la gente era demasiado compromisada o temida para objetar. Así es como la corrupción funciona, no todo a la vez pero paso a paso, cada transgresión haciendo que el siguiente parezca menos sorprendente. Alexander V no empezó con Orgenes en el Palacio de Papel. Lo trabajó durante décadas, gradualmente expandiendo lo que era posible, lo que era aceptable. A la hora de juzgar contextos de sexo en el Vaticano, la institución era tan corrompida que nadie podía detenerlo. La historia de Alexander V nos forza a enfrentar preguntas incómodas sobre el poder y la naturaleza humana. Si el Pope, rodeado por imágenes religiosas, constantes oraciones y estudios teológicos, podía ser tan corrompido, ¿qué dice eso sobre el resto de nosotros?